hermanos que nos están escuchando y viendo al mismo tiempo. Es un verdadero placer estar nuevamente en sus hogares con el propósito de compartir estos grandes conocimientos que nos llevan precisamente a la sabiduría, porque ese es el propósito del hombre, llegar a ser sabio. Y especialmente para conducirnos a ese propósito tenemos el gran estudio de los libros, de las obras del maestro Joaquín Trincado, en un monumental trabajo realizado a través de tantos años con tanto esfuerzo. Pero nosotros lo dignificamos y le agradecemos muchísimo ese trabajo profundo que realizó para despertar a la humanidad de ese letargo. Esta mañana vamos a tocar un tema sumamente importante, como lo es los detractores del espiritismo. Imagínense ustedes que lo del maestro los clasifica en 10 grupos. En primer lugar tenemos las religiones, el espiritualismo, el materialismo y su cohorte, el fanatismo, el misticismo, la mixtificación, la superchería, los falsos magos, agoreros y adivinas, los falaces pseudo-sabios y pseudo-científicos, los enemigos del trabajo y del trabajador. Estos son que están codificados ya por el maestro Trincado, los que detectan al espiritismo. Todos los citados son causantes del desprestigio, descrédito y superchería que pesa sobre el espiritismo Lucifer. Por eso el maestro juez Joaquín Trincado se le dio precisado agregarle el espiritismo Lucifer, ¿verdad? Así es pues que empezamos saludándolos cordialmente. Esperamos que sea de su agrado este programa, que lo hacemos con mejor buena intención, con todo agrado, con todo amor para ustedes, apreciables escuchas y oyentes de este programa. De filosofía que nos enseña la verdad, nos dice que es la vida, nos habla del dualismo, de ese profundo abismo que muchos quieren conservar. Que necio es el hombre, que duro es el trabajo, que ni siquiera el hombre se anima a pronunciar. A vivir unidos con paz y con amor. Ella nos enseña a amar a nuestro hermano y a que todos juntos vivamos con mucha paz. Nos habla de la ciencia del amor a nuestro hermano, pues siendo de ciencia nos dice la verdad.
Hermosa pieza musical, muy linda, por un verdadero espiritista que es el compositor. sí, Quizás y el hermano Velázquez ya desencarnó, ¿verdad? sí, Pero nos dejó legado esta pieza musical y otras varias que están grabadas en un disco. es una compacto, música ¿verdad? que llega hasta en el fondo del alma, Sí, del corazón. era la convicción que él tenía de la escuela y por eso lo dedicó esta canción, ¿verdad? Precisamente en honor a nuestra amada escuela. Ajá. Así es pues que Sí. continuamos con el programa. Sí. Tienes la palabra, hermana. Muy buen día, amados oyentes y televidentes que nos ven, ¿verdad? Lo Estamos escuchen, ¿verdad? aquí presentes este día, saludándolos con todo nuestro cariño, saludándolos de parte de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, de la Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo. Y esperamos sus llamadas al teléfono de nuestra radio Progreso, A partir de las 9, pues. a partir de las 9 de la mañana al 2254-2438, para que nos llamen y nos digan qué les parece, qué pueden aportar ustedes, qué es lo que piensan, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy que tenemos es detractores del espiritismo, como ya lo decía el hermano Pedro Rodolfo. Se citó ahí algunas, ¿verdad?, de los detractores del espiritismo, que es lo que hace que nuestra escuela la tengan así denigrada, pues. Entonces, empezando con el programa, les diré, como estamos tratando de detractores del espiritismo, les diré lo que es el espíritu. Queremos recordarle que el espíritu es la esencia primera entre el creador de la vida universal y la demostración de la vida en los cuerpos y las formas, entre el flujo y el reflujo, que establece el movimiento para la demostración de la vida, sin cuyo movimiento eterno y continuado la vida no existiría. El espíritu es todo lo que mueve nuestro cuerpo, el calor de la sangre, el aliento que baña nuestros pulmones, que mueve las moléculas de nuestro corazón con tiempo medido y pesado y pausa rítmica, conforme a la fuerza vital del momento, las edades. El espíritu también es el ordenador de todas las cosas de la creación y la potencia toda en la unidad del infinito. Y porque cada uno es una potencia y una fuerza limitada, y estamos en la comunión de todos, es la potencia omnipotente, pero no omnímoda, porque dependen todos, cada uno, de la ley suprema o mandato del Creador. Entonces todos los espíritus forman el espiritismo, que todos unidos forman la potencia universal, y todos los que están en contra del espiritismo están en contra de las leyes de nuestro Creador universal. O sea, que todo se debe a las religiones, al fanatismo y todo lo que es detractores del espiritismo. Entonces, vemos pues que el espíritu es todo, el espiritismo es todo. Como hemos escuchado, es el movimiento universal. Entonces, existen muchos detractores que tratan de aplacar esta filosofía espiritista, que es luz, que es potencia universal, que mueve todo el mundo, porque sin el espíritu nada se mueve.
¿verdad, hermano Roy? Pero fíjate que realmente las religiones es un verdadero negocio para ellos. Es el modus vivendi. Es el modo de... Pero imagínate la responsabilidad tan grande que tienen al Creador, ante el Creador, de estar engañando a la gente. Porque es fraude, es mentira lo que dicen las religiones, lo que dicen los dogmas, los principios equivocados. Lo peor es que la gente se acostumbra, pues, es creyente, como ellos mismos le dicen, ¿verdad? Los fieles creyentes. Exacto. Entonces no se trata de creer, sino de estudiar, de analizar. Para eso tenemos el raciocinio, el pensamiento precioso que estamos dotados de él. ¿Por qué no podemos razonar? ¿Por qué la gente se deja llevar como un rebaño de animalitos, verdad? Así decimos, que conducido por un pastor engañoso, falso. Realmente es una responsabilidad muy grande para ellos. Pero está instituido así desde hace muchos siglos. Y decimos, Padre Creador, ¿cuándo irá a terminar esta farsa de las religiones y todos sus congéneres, verdad? Sí. Que son los detractores del espiritismo. Exacto. Es tiempo ya. Estamos ya en séptimo día, en la nueva era. Ya pasaron 100 años y la cosa sigue igual. ¿Hasta dónde iremos a parar? Con tanta farsa, con tanto engaño. Y la humanidad por eso está así. Por eso hay guerras, por eso hay odios, hay rencores. Por eso no hay paz. Por la intriga, principalmente las religiones, ¿verdad? Exacto. Así es que estamos en ese proceso, ¿verdad? Sí, ha sido un retraso al progreso, ¿verdad? Porque han retrasado el progreso que debería tener ya el mundo. Cada día tiene que ser más. Pero no importan esos detractores, porque tarde o temprano tienen que comprender. Pobres nuestros hermanos, ¿verdad? Porque son nuestros hermanos. Pero irán muy retrasados. Pero están muy atrasados, están desviados del verdadero camino del espiritismo, porque como decía, el espiritismo es todo. Entonces, si el espíritu mueve nuestro cuerpo y el espíritu es hijo del Creador universal, ¿por qué aferrarnos a ídolos que están hechos con la mano del hombre, verdad? Son materiales, porque son cosas materiales. Y a un hombre que quizás si llevara por el camino del bien a las personas, fuera bueno. Enhorabuena. Pero es solo por negocio, por engaño, porque más es engaño, para tenerlos siempre ahí postrados y estar repitiendo siempre lo mismo. No hay un progreso, no hay un razonamiento, ¿no? Siempre. Y naturalmente que le teme al espiritismo, porque como bien dijo el maestro Trincado, es la piqueta demoledora de todo error. Exacto. Y naturalmente que descubre todas las farsas, ¿verdad? Sí. Salen a flote todo el engaño. Salen a flote. Y por supuesto a ellos no les conviene a ellos. Porque fíjate, hermana, que estamos seguros que muchos sacerdotes de la Iglesia Católica conocen el espiritismo, porque aún lo practican en sus sacristías, pero lo niegan porque no les conviene que la gente se entere. Entonces la humanidad sigue engañada, sigue así como estamos, con ese rezago, ¿verdad?, espiritual, porque el progreso espiritual está muy adelantado. Lo vemos en las ciencias, en las artes, en la cultura, en todo, en la tecnología, pero todo es material. Espiritualmente hay un rezago muy grande. Así es pues que vamos a empezar a hablar de lo que son las religiones, ¿verdad? Ajá, sí, como hemos dicho, que el progreso no se detiene, ¿verdad? No se detiene. Se oponga quien se oponga, tarde o temprano el progreso sigue, porque como tú decías, hermano, toda la tecnología moderna que está, el progreso sigue avanzando y son pocas las personas, ya me imagino, que están ya bajo ese yugo de ignorancia que también nosotros fuimos ignorantes en su tiempo, ¿verdad? Pero gracias a los maestros que han venido, porque han venido tantos maestros al mundo tierra, desde Shet, desde Adán, desde Eva, Moisés, Oseos, han venido, ¿verdad? Incursionamos en el estudio de esa energía inteligente, espíritu, frente a la vida natural, individual y universal.
Conócete a ti mismo. Un espacio para reflexionar con criterio. Siga con nosotros. Analicemos pues lo que son las religiones. Van a ver ustedes cuánto se encuentra de malo en ellas. Dice, detracción es desviar una cosa del curso natural de pensamiento, palabra y obra. La conversación mordaz contra una persona o causa justa. La denigración y hasta los gestos con que se quita o se disminuye la fama o reputación de una persona o causa. Y es detractor todo el que usa cualquiera de esas armas viles y cobardes, llegando al prevaricato. Si conoce la verdad que detrae de su curso, pudiendo aplicarle en justicia las penas de deslealtad, con que todas sus agravantes en lo humano. Sí, hermana, fíjate que, por ejemplo, hay muchas personas que se ponen a hablar mal de las personas, denigrar, ¿verdad? Por ejemplo, si es algo que es de la competencia de un comercio, de algo que sea, las ciencias, las artes, empiezan a hablar, a denigrarlo, pues, a hablar mal de él, a sacarle cosas que no son. Y eso es malo, porque es una calumnia. La calumnia es vil. Y realmente eso lleva al desbarajuste a la humanidad, pero realmente la calumnia. Y como dice el maestro, el calumniador es vil y comete muchos crímenes a la vez. Entonces es realmente denigrante esto, que las personas empiecen a hablar, a criticar a otras, tratándolo de desprestigiarlas, ¿verdad? Esa es una distracción, definitivamente. Y el prevaricato dice, sabiendo la causa que es justa y todavía si calumnian, es una falta a la ley. Una falta muy grave a la ley. Muy grave a la ley, porque sabiendo lo que es verdad y así la trata de denigra. ocultarlo, ¿verdad? Pero con tal de seguir con su negocio, me imagino, ¿verdad? Entonces el prevaricato dice, en materia de doctrinas aún no ha llegado a la ley civil ni la justicia penal a señalar penalidades, salvo que del prevaricato doctrinal se sigan prejuicios personales o materiales. Pero con la nueva ley penal para la deslealtad, hoy toda escuela puede enjuiciar a los desleales, y cuando se haga en defensa de un ideal, no se falta al amor del espiritismo, como podrían pensar los espiritualistas y otros detractores. Sí, pues. Sí, porque realmente un espiritista, un conocedor de las doctrinas, no puede tener ese comportamiento, ¿verdad? Sí. Y uno sabe que no es correcto. Sí. Porque realmente, hermana, el hecho de ser espiritista no es un título cualquiera. Se requieren muchos méritos, muchas formas de vida, mucha corrección, mucha honradez, mucha moral, para poder uno llamarse espiritista. Exacto. Yo por eso digo, yo soy estudiante de espiritismo, porque no tengo ese punteo de 100% para tener el derecho de llamarme espiritista, ¿verdad? Entonces imagínate todo, estamos en el camino del aprendizaje. Sí. Lo grandioso del espiritismo es que es regenerador, porque puede ser uno lo peor, que lo más bajo que hay en la sociedad, pero viene a estudiar espiritismo y se regenera completamente. Es un cambio de personalidad total. Eso es uno de los beneficios grandes del espiritismo. Y como dice, el espiritismo no quiere santos, sino quiere regenerados, ¿verdad? Y dice que para eso, para el prevaricato, no hay ley civil ni justicia de la tierra, ¿verdad? Sí. Pero por el espiritismo sí hay pena, porque el espiritismo sabe que cómo están actuando. Entonces, imagínate cuando uno desencarna y tiene que presentar su expediente de qué fue lo que hizo, qué dejó de hacer, qué obras buenas hizo, qué deudas nuevas contrajo. Todo eso es ahí sí que la justicia no va a decir, te perdono, ¿va? Aquí va archivado todo en el alma, ¿verdad? Ahí está todo lo que hacemos, lo malo y lo bueno. Está registrado en nuestra alma. Aunque nosotros pensemos que nadie nos ve, que nadie nos oye, pero sí, aquí mismo
llevamos todo nuestro archivo. Uno tiene que ser juez de sí mismo para ver su actitud, su moral, su rectitud, ¿verdad? Ajá. Dice, sentado este principio de justicia humano-espiritual y la definición de detractor y detracción, vamos a estudiar en capítulos cortos algunas entidades detractores del espiritismo, luz y verdad, sin que tengamos ni remotamente la intención de tocar individualidades, pero sin renunciar si las circunstancias lo propusieran, ¿verdad? Entonces esas son las que usted dijo, ¿verdad? El fanatismo, el espiritualismo. Son 10, ¿verdad? Sí. Ajá, sí son. Los falsos magos, los agoreros, los adivinas. Los adivinos, todo. Dice, es sin discusión el primer detractor del espiritismo, la religión. La religión. De cualquier matiz, dice, y Dios que sea, porque todos han desviado a sus creyentes de la verdad del espiritismo y se lo han presentado en cualquier forma menos en su verdad y esencia. Aunque quisiéramos encontrar alguna atenuante en la religión hindú, brahámica o budista por enseñar la reencarnación, no nos sería posible conceder esa atenuante porque sostienen el castigo de reencarnar en cualquier bestia o animal, dice, ¿verdad? Fíjate, ese es un error garrafal. Pero sin embargo los hindúes, los brahmanes, los budistas, ellos aceptan la reencarnación, pero tienen esa grave falta. Y es que eso lo pusieron, eso se llama la metempsicosis. Esa al principio la pusieron para atemorizar a las personas que no incurrieran en daño, en males. Pero ellos siguen practicando. ¿Cómo va uno a encarnar en una bestia, en un animal? Imagínate. Qué falta de sentido común, ¿verdad? Sí, ajá, pues eso jamás. Por eso es que, aunque ellos reconozcan la reencarnación, la acepten, tienen esa falta, ¿verdad? Sí, dice lo que constituye un delito de mistificación. Sí, pues naturalmente, sí. ¿Verdad? Y por más se mantienen sacerdotes a los que han de venerar y mantener los creyentes, teniéndolos como santos o temiéndolos como por su plutocracia, que quieren hacer pasar por humildad, siendo un acto de orgullo hipócrita ese, ¿verdad? Sí, naturalmente. Porque ellos se presentan de una forma, porque la verdad que eso es una hipocresía, como fingir delante de todos los creyentes lo que es, porque como hemos sabido, hermano Pedro, todo lo que se ha sabido de los sacerdotes, de los ¿cómo se llama? De los que divulgan las religiones, que se hacen pasar por una cosa y por detrás como otra cosa, pues, sí, ¿verdad? Ellos tienen dos personalidades, ¿eh? Ajá, dice. Pero fíjate que más adelante dice que el hermano Krishnamurti, que cobró mucha fama con su estrella del Oriente. Ajá. Él fracasó, pues, porque realmente se dio cuenta que estaba haciendo daño. Pero sin embargo, tiene muchos seguidores, Krishnamurti. Es muy renombrado y ha escrito libros. Pero el maestro le pone esa atenuante, porque no realmente no siguió el tema, se retractó de ese producto que había realizado, ¿eh? Se dio cuenta pronto, dice. No fue tanto como debería para no comprometer su situación, al dar tanto como debería. La religión cristiano-católica en su mistificación de las comunicaciones, llamando las revelaciones divinas y consagrando milagros, los fenómenos, por cualquier medio, fraile, monja o cura o civil, dice, en ser prevaricadores porque conocen a fondo el espiritismo, pero la desviación que hacen del verdadero curso del espiritismo bajo un culto especulativo, inmoral e irracional, con los muertos en sus almas y hasta en sus cuerpos, es ser detractor y superchero, dice, ¿verdad? Naturalmente, fíjate que porque ellos mantienen la creencia en las personas de que
existe la muerte y que ellos tienen remedio para eso, ¿verdad? Ajá. Porque tienen que ser feligreses, creyentes de ellos, y ya están salvos. Y ya está. Porque el salvacionismo es el arma principal de las religiones. Sí. Todos tienen que obedecer a lo que dicen los sacerdotes, los dirigentes religiosos, los sacristanes, qué sé yo, los pastores, para que ellos estén salvos. Sí, es el arma Pero de comercio, ¿verdad? No, pero detrás de esto vienen los famosos diezmos. También. Porque es otra buena parte del comercio de ellos. Exacto. Sí. Es traer dinero a las personas, porque fíjate que hay una sarta de hermanos que recorren las calles y tocan las puertas de los domicilios para convencer a las personas. Déjenme leerles ciertas partes de la Biblia. Y naturalmente que algunos ignorantes todavía caen en la trampa. Entonces su fruto es que después den los diezmos, porque una vez entrados a la religión, convencidos de que están en lo mejor, y empiezan a tributar, ¿verdad? Exacto. Entonces imagínate qué engaño, porque como dice bien la escuela, no existe el cielo, no existe el infierno, no existe el diablo, ni la condenación, que son las armas preferidas de estos hermanos para denigrar al espiritismo, porque ellos tienen la certeza, ellos tienen la verdad absoluta, y no es cierto. Sí. Son fraudulentos, ¿verdad? Sí, ofrecen el cielo y la gloria, y dice el maestro que por eso las personas quieren saber, quieren ganar algo, por eso es que van ahí. En cambio el espiritismo no ofrece cheques, dice el maestro. Sí. Por eso es que nadie quiere estar ahí, más que solo estudio, ¿verdad? Entonces el espiritismo no es obra del demonio, ya que los demonios no existen, dice. Existen espíritus aberrados, y son estos todos cuantos son, y defienden cualquier religión a la que el espiritismo anula y destruye con sus principios, haciendo a todos iguales en derechos y obligaciones, porque sí, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, si queremos tener derechos, tenemos que tener obligaciones, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar como lo manda la ley, ¿verdad? No honradamente, moralmente, no engañar a las personas, ¿verdad? Porque eso es lo que tienen la religión. Sí, fíjate que en la comuna, por ejemplo, que ya está planificado todo, las personas que van a entrar en la comuna, que van a vivir ya en la comuna plena, cuando una pareja, por ejemplo, enamorados quiere contraer nupcias, pues va ante el consejo, los une en patrimonio y les provee de todo lo que hagan necesidades, de alimentos, de ropa, de vivienda, de todo, a cambio de trabajar, porque eso es lo que esa es la honra del hombre, del espíritu, el trabajo honrado, honesto, cabal. Es el único requisito, imagínate. Sí, el trabajo, porque ahí sí todos van a tener derecho, pues, porque tienen que trabajar. Entonces, no, como dice el maestro, el que trabaja come, sí, ¿verdad? Y el que no trabaja no tiene derecho al consumo, dice el maestro, sí, ¿verdad? Dice, lo más grave de la detracción religiosa contra el espiritismo está en la imposición de sacramentos. Buenos días. Buenos días, habla Ángel de aquí de la zona 5. Ah, cuánto gusto. Los escucho. Magnífico. Yo no es que les contradiga o llevarle la contraria, pero que Krishnamurti sí cumplió su misión, ¿verdad? Sí. Porque él se alejó de esa organización, porque decían que era el Mesías y él no aceptó, ¿verdad? Yo tengo varios libros de él y los he leído. Entonces él, fíjate que él llegó a los estudios profundos psicológicos, ¿verdad? Tocó capas de la mente muy profundas, y ya científicos que han reconocido su labor. Pero, o sea, él incluso me atrevo a decir que llegó más lejos que Carl Jung, y el otro Sigmund Freud.
porque él estudió estudios ya profundos y estudios profundos de la mente, y invita a la gente a que se meta, pues va a profundizar. Pero lo malo fue que lo llegaron a endiosar, ¿verdad? Eso sí, pero él liberó, él no dejó, ¿verdad? Sí, por eso que él sí, a mi modo de ver, él es un iluminado, logró su misión a la que venía, para la que él lo enviaron, ¿va? Bueno, entonces, él despertó a mucha gente, la liberó del fanatismo, ¿verdad? Entonces yo, en mi caso, sí reconozco la labor que él hizo. Las obras de él son muy buenas. Lo único pues que hay que estudiarlas así despacio, hay que analizarlas, ¿verdad? Sí, fíjate que es uno de los grandes misioneros que han venido a la tierra, ¿verdad? Indudablemente ya tuvo que dar satisfacción de todo lo que hizo, ¿no? Cuando desencarna uno tiene que dar cuenta de todos los hechos. Sí, ahí verá su balanza de cómo las buenas obras, las malas, y si estará en neutro, en fin, pero eso ya es cuestión de cada uno, ¿verdad? Sí. De todo al grado de progreso de cada espíritu, ¿verdad? Sí. Incluso fíjense que, disculpen que lo interrumpa, él tuvo varias enamoradas, ¿verdad? Entonces eso, algunos dirán, pero es un iluminado, pero eso no es normal, pues, ¿va? Y él lo decía, pues, ¿va? Que lo único que quedaba libre era el amor, y que las religiones dividían, y que lo único que iba a unir a la humanidad es el amor, ¿verdad? Lo que puede unir a la humanidad, ¿va? Ajá, exactamente. Entonces, dijo una gran verdad, pues, ¿verdad? Entonces, yo no lo defiendo, sino que reconozco la labor que él hizo, pues, ¿va? Liberó del fanatismo a mucha gente, ¿verdad? Dijo él que la religión no era Dios, decía él, para comprender eso que se llama la realidad o Dios, dice, hay que ir a las capas profundas de la mente, hay que estudiar el proceso del pensar, decía él, ¿va? Sí, para llegar a eso. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no le consta, ¿va? Debe tener su mérito, ¿no? Indudablemente, ¿verdad? Pero no lleva a la satisfacción completa de lo que es realmente el espiritismo, ¿verdad? Que es lo que exige, lo que pide, lo que... Sí. Pues mire, él acepta todo eso. Lo que él dice es de que, ¿sabe que el mensaje de él? Que uno no sea teórico, pues que lo que sea práctico, ¿va? Que es lo que decía él, ¿va? Que uno compruebe las cosas, ¿va? Exactamente. Porque mucha gente, ustedes saben bien eso, solo se limitan a creer, ¿va? Cuando no les consta nada, ¿va? Así es, los creyentes, ya los fieles creyentes. Entonces, así como el espiritismo, pues de que le dice a uno estudia, ¿va? Analiza, comprenda, sí. Entonces él fue muy odiado por los religiosos principalmente, ¿va? Y lo odian, ¿va? Pero es lógico, ¿va? Porque así que es como quitarle clientela a ellos, ¿va? Así como hace el espiritismo, ¿va? Entonces, eso quería yo pues aportar, muchas gracias compartirles, ¿va? Y sí, porque es bueno que... me gusta su filosofía, ¿va? Que realmente podamos ir a platicar, cambiar impresiones, es bueno, ¿verdad? Muchas gracias por tu llamado. Porque aquí estuvieron pues maestros, ¿verdad? Que yo me gusta de todo, ¿va? Sí, pues, está bien. Soy buen estudiante. Amigo, ¿va? Vaya, muchas gracias, hasta pronto. Igualmente, pasen buen día. En esta oportunidad estamos agradeciendo a los quienes se encuentran conectados en Internet. Don Carlos Pérez desde Canadá, John Martínez, San Luis Potosí, México, Doña María Dame, Alejandro Liscano en Colombia, también a don Franklin Rojas en Venezuela, Frida Ceja en Texas, Berta Alberio en Argentina, Albino García en Estados Unidos, María Coelho en Venezuela, Berta Williams y Marcelo Bassini, a Joel Martínez, a Norma Sagrario en México y a otros más que están conectados por Internet. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a tu progenitor. Punto clave para la paz y armonía que debe prevalecer en los hermanos pueblos del mundo. Continuamos. Proseguimos con el estudio. Agradecemos mucho a las personas que se han comunicado, que están demostrando el aprecio que tienen a este programa. Verdaderamente nos enaltece, nos motiva a seguir adelante, y precisamente para ustedes estamos trabajando, estamos difundiendo estos conocimientos. Y yo diría que es un repaso para muchos de ustedes que ya son estudiantes de espiritismo, pero un repaso les cae bien, porque realmente hay temas que tal vez no se tocan a fondo, solo se toca sobre encimita, ¿verdad? Pero aquí tratamos de profundizar, porque yo soy de la idea de leer la obra porque está la esencia del conocimiento. Fue lo que el maestro nos legó, lo que el maestro nos dejó en sus libros. Entonces muchas veces improvisar otros temas así sin basarse en la obra
tal vez no es de mucho aprendizaje para muchos. En cambio, la lectura razonada puede ser de más beneficio, ¿verdad? Así es que yo creo que ya le dimos duro a las religiones, ¿verdad? Ajá, ya. Ahora El espiritualismo. pasemos al espiritualismo, la otra carayada. Sí, como decía el hermano oyente, ¿verdad? Que acerca de ese hermano, pero todos pasamos por lo mismo, ¿verdad? Siempre vamos progresando poco a poco. No podemos empezar desde abajo y llegar hasta arriba, no, poco a poquito. Entonces poco a poco se va quitando o se va limpiando esa caparazón y se va tirando uno esas escamas, esas escorias que le hacen a uno estar siempre en la ignorancia. Entonces el estudio es lo mejor que puede haber para poder razonar y así hablar lo que es, ¿verdad? Con razonamiento. No solo creer lo que me dijo fulano ni sutano. No hay que creer en lo que está diciendo aquella persona, porque tampoco nosotros no queremos que ustedes crean en lo que nosotros estamos diciendo. Queremos que ustedes estudien, que ustedes analicen, que piensen, porque todos tenemos libertad de pensamiento y para eso es el pensamiento, pues para ver qué es hay ahí adentro, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco del otro detractor que hay aquí para nuestro espiritismo, pero mayor fuerza también. Sí. Nosotros aquí estamos discerniendo, no estamos en contra de todos nuestros hermanos de ninguna religión, sino de las religiones, de lo contrario, de los que hacen ejercer su poder sobre otras personas, ¿verdad? Si todos somos iguales. Tenemos la definición académica sobre espiritualismo y espiritismo. Por si los hombres quieren creer mejor a los académicos de la lengua, buenos filólogos, que a nuestros austeros filósofos, aquellos han definido: espiritualismo es cualquiera de las doctrinas religiosas y filosóficas que admiten la existencia de seres inmortales y la inmortalidad del alma, por lo cual el espiritismo es el conjunto de todas las religiones. El espiritualismo. El espiritualismo. Espiritualista, el partidario del espiritualismo. Espiritismo, doctrina basada en la teoría de la inmortalidad del espíritu y en la posibilidad que el espíritu tiene de acudir a evocaciones y llamamientos cuando no está encarnado. Espiritista, que profesa el espiritismo. Nosotros confirmamos esas definiciones agregando todo lo demás de este libro por una palabra que falta en la definición del espiritismo. Pues dice, cuando no está encarnado, que debe suprimirse o agregar, y aunque esté encarnado, por desdoblamiento. Entonces la diferencia es tan grande que hay un abismo insalvable entre espiritualismo y espiritismo, como entre espiritualistas y espiritistas. O sea que es mucha la diferencia, ¿verdad? Pero fíjate que yo no diría que es teoría, sino es un axioma lo que es el espiritismo, sus leyes. Sí. Que realmente el espiritismo, las evocaciones que dice ahí, los llamamientos también le llaman, son posibles, porque muchas personas, principalmente los espiritualistas, cuando las personas llegan a preguntar por sus seres queridos, que dónde le dejó el tesoro, dónde le dejó el dinero escondido, en qué baúl, en qué cofre, llegan a preguntar, que dirían, ¿dónde está todo eso? A evocar los muertos dicen ellos, ¿verdad?
Pero fíjate, hermana, que eso no es posible. Es una farsa, porque realmente cuando el espíritu acaba de desencarnar, está sufriendo un letargo, que puede ser muy prolongado o mediano, de acuerdo a sus hechos. Porque todos al desencarnar tenemos que entregar cuentas. Lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo bueno, lo malo, lo pecaminoso, en fin, todo aparece cuando uno va a entregar cuentas. Y entonces hay personas que se aletargan mucho y no es posible que los estén evocando, no van a acudir nunca. Y claro, después vienen ahí viene la superchería, la suplantación, decir que realmente se está comunicando fulano de tal, y empiezan el engaño, el fraude, y estos hermanos ingratos se hacen llamar espiritistas, porque incluso hay laboratorios, centros, donde dicen centro espiritista con tal nombre. Ellos denigran lo sagrado del espiritismo. Sí. Pero realmente el maestro los condena, porque las religiones y el espiritualismo es lo peor, porque son una contradicción, la contraparte de lo que es el espiritismo, que es la verdad, que es la justicia, que es el amor, que es la solidaridad. Pero realmente son conductas que muchas personas observan. Por ejemplo, llegan a averiguar ahí que le den un amuleto para tener suerte, o llegan están pretendiendo a una dama y llegan para que esta jovencita les haga caso y se enamore de él. Sí, cosas así, ¿verdad? Que realmente no tienen razón, no tendrían tener razón de ser, porque es un engaño, es un fraude, es una mistificación y es una denigración para el espiritismo, hacerse llamar así. Vamos a contestar una llamada en este momento. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Buenos días, a la orden. Hola, buenos días. Sí, bueno, ¿te escuchamos? Buenos días. Quería enviarles un saludo fraternal desde Venezuela. Cuánto gusto, hermana. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Coello y en nombre del IPSE queríamos darle un gran abrazo y felicitarlo por el tan interesante programa. Hermana Coello, te agradecemos muchísimo. Hemos sabido que estás siempre pendiente de este programa. Te agradecemos mucho tu participación y principalmente ahora que nos llamas desde Colombia. Muchas felicidades para ti, hermana. Estamos aquí siempre con el entusiasmo de pasar este programa para que todos podamos ilustrarlos. Así es, y ya estamos afinando los últimos detalles técnicos para hacer efectiva nuestra participación en Punto Clave Internacional. Magnífico, eso es excelente. Serás desde ya bienvenida, porque realmente es una nueva promoción que se está haciendo para que las personas intercambien ideas, conocimientos a través de varios países, ¿verdad? Sí, así es, atendiendo a la invitación que nos hiciera gentilmente el hermano Hugo Álvarez, que nos alegra y entusiasma porque es el comienzo de un trabajo común, unidos todos para difundir el espiritismo. Qué bueno está eso, qué bueno que ustedes hayan aceptado, porque realmente entran a este rol tan importante que, como tú dices... Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, hermana Coello, y salúdenme a todos los hermanos de Colombia, les amamos fraternalmente. De Venezuela. O de Venezuela, perdón, para que tengan ustedes paz, tranquilidad, amor y justicia, y que tengan paz espiritual y progreso espiritual, porque realmente eso es lo que todos estamos buscando, ¿verdad? Así es que te agradecemos muchísimo. Saludos, hermana. Felicidades para todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. La pasión es escuchar a la hermana Coello de Venezuela, ¿verdad? Sí, qué alegría para nosotros, hermana. Sí, como saben ustedes, esta es labor del hermano director del programa, el hermano Hugo Álvarez, que ha estado haciendo, es una gran labor la que está realizando, contactando con varios países, varios lugares, varias personas que se interesen en hacer un intercambio de voces, de conocimientos, de intercambio de
frases espiritistas, ¿verdad? Ajá. Y realmente va a ser de mucho conocimiento, de mucha satisfacción para todos. El amor no es solo un sentimiento de afinidad y atracción, es la fuerza universal que todo lo rige, al centímetro, al gramo y al segundo. Continuamos con el programa Conócete a ti mismo. Pues vamos a presentar el editorial del programa Conócete a ti mismo con el director Hugo Álvarez. Esperamos su comunicación. Incursionamos en el estudio de esa energía inteligente, espíritu, frente a la vida natural, individual y universal. Conócete a ti mismo, un espacio para reflexionar con criterio. Siga con nosotros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a tu progenitor. Punto clave para la paz y armonía que debe prevalecer en los hermanos pueblos del mundo. Continuamos. Tenemos la comunicación del director Hugo Álvarez con el editorial. Adelante, Hugo. Conectado, hermano. Sí. Adelante. Muchas gracias, César Augusto, muy fino. Es un gran placer saludarles a todos los que están pendientes del programa Conócete a ti mismo. Es evidente que cuando hablamos de los detractores del espiritismo, obviamente debemos referirnos a diversidad de participantes y muchos factores confluyentes cuya intención está centrada en favorecer siempre sus intereses aberrantes. Esto ya se comentó, pero hablemos primero, o lo voy a hacer yo en lo personal, de lo que son la multiplicidad de sectas religiosas. Estas, obviamente, están lideradas por tanta gente que es aprovechada, que como auténticos espíritus retrógrados que son, pretenden seguir manteniendo a la humanidad en una absoluta y denigrante oscuridad. Y como el espiritismo ha venido descubriendo sus abusos y falsedades en el devenir del tiempo, por eso es que lo denigran. Por eso quisieran anularlo o hasta destruirlo, algo que no pueden, porque sería prácticamente destruirse a sí mismos, porque ellos, su parte inteligente, su yo inteligente es espíritu, y en consecuencia los espíritus unidos forman el espiritismo. Entonces ellos no pueden ni anular ni destruir el espiritismo en su origen integral de esencia y consustancialidad, porque eso es prácticamente imposible. No podemos negar que gracias a esa maliciosa e interesada labor de Zapa, que hacen desde muy temprana edad en los niños, jóvenes y adultos, mantienen sometida a la humanidad a la más aberrante ignorancia. Y a esto se le une, por supuesto, su influyente política terrorista de asustar con la existencia de supuestos diablos, demonios, infiernos, purgatorios y demás referencias absurdas, así como también con la contraparte, que es ofrecer quiméricos cielos, glorias y salvaciones para seguir llenando sus arcas de millones y millones que mansamente están entregando los creyentes para comprar esos falaces privilegios. Y tómese en cuenta que mientras ellos se enriquecen más y más, los pueblos desposeídos del mundo siguen sobreviviendo en condiciones infrahumanas, desangrándose por diferentes razones y falleciendo constantemente de hambrunas sin precedentes. Yo pregunto,
¿dónde está lo que tanto pregonan los líderes de las sectas religiosas en beneficio de la humanidad? ¿Cómo es posible que permanezcan indiferentes a pesar de divulgar a los cuatro vientos esa caridad que evidentemente no es amor? Y no es amor porque teniendo tanto, solo ofrecen cosas subjetivas o intangibles que ellos llaman espirituales, pero que en realidad es de lo que menos tienen. Y aún así, ¿cuántos se preocupan por hablar oprobios del espiritismo? Y lo hacen precisamente porque el espiritismo permite comprender y descubrir la verdad por todos los medios posibles. Pero no está de más dejar en claro que nosotros solamente estamos exponiendo y no estamos pretendiendo convencer absolutamente a nadie, porque entendemos que eso es decisión de cada individuo actuar como considere, así como también elegir la corriente que le apetezca, sea esta religiosa, filosófica o científica. Pero sí es nuestro deber manifestar según nuestro entender que no valen ni valdrán rezos u oraciones con arrepentimientos místicos y también hipócritas, porque ante las leyes que rigen el universo no existen ni existirán perdones que consientan el hacer daño directa o indirectamente a nuestros semejantes. Todos, absolutamente todos sin excepción, tendremos que asumir nuestra responsabilidad ante las leyes de justicia y de compensación, porque esas son precisamente unas de las manifestaciones democráticas de lo que es el amor en algunas de sus acepciones. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que todos los gobiernos de turno acepten como culto a tantas iglesias cuando se sabe perfectamente que son organizaciones lucrativas que administran uno de los negocios más rentables de todo el mundo? Ante la crisis que amenaza crecer en todos los órdenes y ahora que se está promoviendo una reforma constitucional acá en Guatemala, ya que otros gobiernos irresponsables no se han atrevido a promover una reforma en esa ley de culto que es explotador, lanzamos el reto al gobierno actual para que se pongan los pantalones y obligue también, junto al pueblo consciente que tendrá que votar, a que cuando menos esos emporios religiosos tributen cuando menos algo al Estado, que serían pingües cantidades en comparación a sus bonancibles ganancias. Pero, lamentablemente, no podemos dejar de entender que ante tanta falta de conciencia, por múltiples prejuicios, ignorancia y ese temor acérrimo de los pecadores, inmersos en todos los estratos, sin ninguna vergüenza, tienen miedo de irse al inventado infierno o purgatorio y sí prefieren comprar su pedacito de tierra al lado del Dios que conciben, ese Dios que tiene un abismo de diferencia con el verdadero Dios de amor. Puede notarse pues como proliferan por doquier los detractores del espiritismo, porque sus estudiantes de espiritismo, libre pensadores, dicen las cosas por su nombre, porque el espiritismo promueve libertad para investigar en la historia misma, enseña a usar el discernimiento y juicio de razón para desarrollar sobrias reflexiones sin temores de ninguna índole, y por todo ello, los enemigos de la libertad de pensamiento, enemigos del progreso y del desarrollo de la humanidad, despotrican en contra del espiritismo, diciendo tantas cosas absurdas para tratar de desvirtuar el valor de lo que es realmente el espiritismo. Muchas gracias a César Augusto por la presentación
Y quisiera aprovechar la oportunidad también, si me lo permiten, para informar, o yo no sé si César Augusto pudiera hacernos ese gran favor de poder informar a las personas que están conectadas en este momento con el chat de la radio, pero si por falta de coordinación no pudiéramos, lo voy a aprovechar inmediatamente en este momento para decir que se encuentra conectado desde Longueuil, provincia de Quebec, Canadá, nuestro buen amigo, hermano, colaborador, amante de la causa del estudio del espiritismo, Carlos Pérez, a quien mucho debemos que el programa se haya extendido, el programa Conócete a ti mismo. Saludos y un abrazo a Carlos Pérez hasta Canadá. También está sintonizada María Adame en San Diego, California, de la Unión Americana, Joen Martínez en Matehuala, México, Alejandro Liscano en Colombia, Franklin Rojas en Maturín, Venezuela, Frida Ceja en San Antonio, Texas, Berta Alberio en Orlando, Florida, Estados Unidos. Le acompañan también Bertie, William y Marcelo Bazzini, Norma Sagrario en Tampico, Tamaulipas, México, Albino García Jr. en Edimburgo, Texas, María Coello, que ya se comunicó y nos agradó sobremanera esta comunicación de la hermana María Coello desde Caracas, Venezuela. También sintoniza Tata Morina, reportándose en Villavicencio, Colombia, Alfonso Méndez en Los Ángeles, California, y Emma Lozano en Miami, Florida, de los Estados Unidos. Estas son las personas que están conectadas en el chat de la radio, pero sabemos perfectamente que muchas personas están conectadas, aunque no se están reportando a través de este chat, y sabemos también que se reúnen familias completas, amigos, invitados, lo que esto constituye que si hay unas 60 o 70 personas conectadas, podemos multiplicarlo por 5 o 6 personas y eso nos da una gran cantidad de oyentes que lo están haciendo a nivel internacional. Y quiero terminar diciendo lo siguiente, mencionando a los integrantes del nuevo programa Punto Clave Internacional, que son los siguientes. Todo lo tenemos listo para poder empezar el primer domingo del mes de agosto, si las condiciones técnicas nos lo permiten. Ya estamos listos con los participantes, que son los siguientes: María Coello, que recién nos acaba de llamar, juntamente con Germán Bravo, de Escuela Elipse de Caracas, Venezuela; Alfonso Méndez de Guatemala y residente en Los Ángeles, California, de la Unión Americana; Rudy Hernández, puertorriqueño residente en Lancaster, Pensilvania, representando a la Cátedra Ciudadana Benjamín Franklin de Nueva York; Néstor Bautista desde Bogotá, Colombia; Albino García Jr., de Cátedra Rayo Espiritual Fuerza Universal desde Edimburgo, Texas; Franklin Rojas desde Maturín, Venezuela; Elvin Matos desde la Isla del Encanto, Puerto Rico; y Frida Ceja, de Cátedra Regional de los Estados Unidos, Unión Universal, en San Antonio, Texas. Ellos son 8 personas, 8 hermanos que estarán formando parte del programa Punto Clave Internacional, proyecto que, reitero, pensamos iniciar el primer domingo de agosto, si las condiciones técnicas están precisamente como lo esperamos y lo deseamos. Así que es lo que tenía que decir. Muchas gracias, y nos alegra sobremanera que estén pendientes de este nuevo programa y del programa Conócete a ti mismo. Con su permiso, y que tengan ustedes muy buen domingo. Incursionamos en el estudio de esa energía inteligente, espíritu, frente a la vida natural, individual y universal. Conócete a ti mismo, un espacio para reflexionar con criterio. Siga con nosotros.
Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a tu progenitor. Punto clave para la paz y armonía que debe prevalecer en los hermanos pueblos del mundo. Continuamos. El amor no es solo un sentimiento de afinidad y atracción, es la fuerza universal que todo lo rige, al centímetro, al gramo y al segundo. Continuamos con el programa Conócete a ti mismo. Pues estamos hablando del otro gran detractor del espiritismo, como lo es el espiritualismo, ¿verdad? Ajá. Prosigamos, hermana. Sí, como decíamos, el espiritualismo denigra mucho al espiritismo, lo confunden y por eso es que nos confunden al verdadero espiritismo, ¿verdad? Y ya nos juzgan mal que son demonios, que los espíritus son demonios, porque según como los espiritualistas lo hacen, sí puede ser que sean no demonios, espíritus aberrados, ¿verdad? Entonces es una confusión y por eso es que el espiritismo no ha llegado a salir verdaderamente. No, y el espiritualismo son todas las religiones. Todas las religiones, porque de todo participan. Todas participan, exacto, de una o de otra forma. Claro. Participan, ¿verdad? Entonces, ¿acaso sea nuestro rigor de justicia el salvavidas, el ancla salvadora de muchos millones de hombres y mujeres que buscando buena fe, el camino del espiritismo, entraron en los centros que ostentan con traición el sagrado nombre del espiritismo y se practica el espiritualismo, o sea, las doctrinas religiosas con un manto hipócrita que envuelve los principios austeros del espiritismo y pelechan solo regidos por un continuo tira y afloja. Entre los dos extremos, el uno el religioso, al que tratarían de combatir, y el otro el espiritismo, al que tratan de buscar, efecto de la tremenda lucha que se establece en esos espíritus que, escarmentados de la religión, huyen y reniegan de ella y no logran encontrar el primer piso que presienten del espiritismo racional y se retraen al comprender la farsa del espiritualismo y ya no buscan nada por no ser nuevamente engañados. ¿Y acaso será ese un misionero que ha perdido su camino entre la falacia religiosa y la amalgama espiritualista? Dice. Sí, realmente, fíjate, hay personas que ya están... Conócete a ti mismo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, les saluda Modesto Monzón Martínez, desde Aldea Santa Rita, San José Pinula. Ah, cómo no, bienvenido seas, hermano, cuánto gusto saludarte. Los felicito grandemente por el tema que están desestando hoy en esta mañana. Cómo no, sí. Y en verdad me alegro grandemente que este programa ya esté en lo internacional. Ajá, cómo no. Ya que esta verdad es eterna, desde el mundo embrionario hasta Elohim, y jamás cambia. Por él cambian en el estudio eterno los espíritus y por tanto los hombres que cada vez lo comprenden más, pero que jamás la sabrán en su eterno estudio, porque como Elohim es eterno y infinito, e infinitas sus formas y demostraciones, y aún no pasó una farina cuando engendró otra,
y así será eternamente la vida, creando mundos y formas, siempre ascendiendo a la belleza, a la perfección, sin llegar jamás a su límite. No lo tiene. Yo los felicito grandemente, porque la verdad es lo mejor en la vida del ser humano, y por la verdad murió el Maestro Jesús. Felicitaciones y adelante. Muchas gracias, hermano, por tu participación. Siempre te tenemos muy en cuenta porque eres realmente una persona que analiza. Hay personas religiosas, pero que están escamadas realmente de lo que es el fraude religioso, ¿verdad? Y han buscado el espiritismo, pero han encontrado el espiritualismo. Y realmente fue peor para ellos haber encontrado el espiritualismo, porque se dan el nombre de espiritistas, como pasan engañosamente, ¿verdad? Y naturalmente, ¿qué pueden encontrar en ellos? Una amalgama de religiones y espiritismo. Y por supuesto, las personas ya no hay ni a dónde ir, ya están de una vez desilusionadas de ver que no encuentran un lugar donde esté la verdad, la justicia, el conocimiento, como lo es en las cátedras de la aula. Ahora yo diría que realmente estamos un poco letargados referente a lo que constituye la divulgación del espiritismo, luz y verdad, porque realmente antes, hace varios años, nosotros hacíamos en teatros, en cines, en salas, en bellas artes, por ejemplo, varias conferencias. Hablábamos de la reencarnación, del espíritu, en fin, llegaba muchísima gente. Pero fue una temporada nada más, porque después todo se enfrió y ya no se siguió. Y además, cuando nosotros hacíamos una nueva conferencia, una nueva charla pública, ya llegaban solo los adeptos de la cátedra. Fue mermando. Pero la obligación nuestra de dar el conocimiento ya lo dimos a conocer. Porque todo aquel que oye el conocimiento del espiritismo, lo que es el espíritu, lo que es la reencarnación, lo que son las leyes del espíritu, ya está comprometido porque ya lo escuchó. Porque cuando uno desencarna no pueden decir, es que yo no lo sabía. No me lo dijeron. Entonces es nuestro deber. Por eso es la participación de todos estos hermanos en la escuela del exterior de Guatemala. Es notable realmente, porque es una expansión del conocimiento del espiritismo que vaya por todos lados, porque realmente adeptos habemos muy pocos y es necesario divulgarlo. De esta manera es muy eficaz, muy efectiva, y esperamos que rinda los frutos que se esperan, ¿verdad? Verdaderamente es confortante saber que estamos recibiendo el apoyo, la simpatía de todos estos hermanos del exterior, ¿verdad? Para ellos un fraternal saludo, un fraternal abrazo. Sí, agradecemos a todos ellos, pues como tú decías, hermano Pedro, quizás aquí no, pero ves ahora que ya es mundial, ¿verdad? Porque en otros países se está abarcando el estudio del espiritismo y eso es buenísimo, pues, porque hace falta la divulgación para que la humanidad se dé cuenta del error en que ha estado, ¿verdad? Entonces, la ignorancia en que nos han tenido. Ya, qué bueno, porque ahora en estas épocas ya hay más libertad. Ya no nos mandarían a asesinar como asesinaron a Jesús, como a Juan, ¿verdad? Ya tenemos más libertad de pensamiento. Y entonces, muchas gracias a todos nuestros hermanos de todos los países. Gracias por esa ayuda. Sí, realmente, hermana, fíjate que acabas de mencionar algo muy bueno. En la época hasta del militarismo, cuando te acuerdas, cuando estábamos en el gobierno, muchos militares, ¿verdad? Sucedían uno tras otro y llegaban al extremo de evitar, de prohibir las reuniones. Y naturalmente que el espiritismo estaba en la mira de ellos para que no pudiéramos nosotros hablar. Entonces teníamos cierto temor.
Fíjate que cuando se traían libros del exterior, yo iba al aeropuerto a recibirlos, a las aduanas, pero con aquel temor de que fueran a leer el encabezado, el mundo todo comunizado. Y ese era el temor que tenía uno, que lo fueran a apresar por ser comunista. Pues realmente en esa época, acuérdate que era perseguido el comunista, cuando fue el tiempo de la liberación. Cuando estuvo la democracia en Guatemala, la primavera, cuando estuvo el maestro Jacobo Arias Guzmán, José Arevalo primero, pero después se reprimió todo y perseguían a todos los que eran comunistas, ¿verdad? Sí. Y nosotros teníamos cierto temor de que nos confundieran con ellos. Así es que poco a poco se fueron abriendo las puertas de la libertad y ahora ya podemos expansionarnos más, hablar en los teatros, en los cines, en donde sea, como lo hicimos en las épocas pasadas, ¿verdad? Exacto. Sí. Alguna labor se hace, ¿verdad? Porque es nuestro deber. Yo creo que aquel estudiante de espiritismo tiene aquel deber de expandir el conocimiento, de hablar a las personas, de explicarles lo que es el espiritismo, lo que es la vida eterna, lo que es la reencarnación, las leyes divinas, en fin, todo esto es nuestro deber, darlo a conocer a las personas. Sí, tenemos para ir erradicando la ignorancia. Tenemos bastante obligación de propagar el espiritismo, porque el espiritismo es tan grande y si no lo propagamos no se conoce, pues no lo podemos dar a conocer. Vamos a atender una llamada telefónica. Sí, buenos días, bienvenido a Conoce a ti mismo. Sí, muy buenos días, hermano Pedro Rodolfo Morales y Montes. Sí, hermano William. Sí, en realidad nos alegra tremendamente la expansión que ha tomado este programa. Indudablemente que José Mayén Benítez y Nicolás Escobar García deben estar felices por ese hecho de la expansión a través del Internet y de la tecnología que ya está dando pasos agigantados para que la verdad, siempre relativa por supuesto, del espiritismo racional cobre el lugar preferente que le corresponde. Ya en estos tiempos el racionalismo debe prevalecer en todos los seres humanos. Ya no deben ser creyentes, sino deben ser investigadores, analíticos, racionales para sacar cada quien su conclusión según su evolución espiritual y su leal saber y entender. Es verdaderamente grandioso lo que está sucediendo en la expansión que está tomando este programa. Mencioné a los hermanos anteriores porque precisamente José Mayén Benítez fue el fundador de este programa hace mucho tiempo. 60 años hace, hermano. Así es. Hace 60 años. Se inició en Radio Bolívar. Me recuerdo yo cuando empezaba a hablar el hermano. Entonces nos alegramos tremendamente porque, como repito, el espiritismo racional es la verdadera filosofía del universo. ¿Por qué? Porque implica la sabiduría que debemos de tener todos, de que todo es espíritu en el universo, incluyendo nosotros mismos. Somos un espíritu. No es que tengamos un espíritu, no. Somos un espíritu con alma y con cuerpo. Es la verdadera Trinidad que existe, ha existido y existirá siempre en el universo, en los infinitos mundos habitados por humanidades semejantes a la terrícola. Entonces, ya el racionalismo, el espiritismo racional, está cobrando
el lugar que le corresponde en este pequeño mundo que es nuestro planeta, el mundo de nuestros amores, porque ¿dónde no habremos dejado amores con las miles de reencarnaciones que hemos tenido? Claro, hemos cultivado el amor y la revolución del amor está en marcha, y esa es ni más ni menos que la divisa de todos los seres humanos, porque todos somos un espíritu con cuerpo y alma. Entonces la humanidad es espiritista, lo quieran o no lo quieran los hermanos religiosos que todavía están en esa etapa, pero en una aplicación de la justicia cada quien está en el lugar que le corresponde, así de sencillo. Por eso es de que el espiritismo, ya lo dijo el editorialista, solo expone y jamás impone, porque no es creencia. Cada quien llega a las aulas de estudio de la Escuela Magnético Espiritual de la Común Universal según su evolución y cuando ya está para llegar. Por otra parte, si bien es cierto que en la proclama de la escuela se dice que el mundo todo comunizado, es de suyo muy importante que aclaremos que el verdadero comunismo es el comunismo de amor, el amado los unos a los otros, del maestro Jesús de Nazaret, hombre, filósofo y no Dios. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias a ti por tu participación, hermano, es muy interesante lo que ha dicho. Incursionamos en el estudio de esa energía inteligente, espíritu, frente a la vida natural, individual y universal. Conócete a ti mismo, un espacio para reflexionar con criterio. Siga con nosotros. Continuamos, pues, hermana Magdalena. Una llamada. ¿No? Atendemos una llamada en este momento. Conócete a ti mismo, muy buenos días, bienvenido al programa. Aquí buenos días una vez más, reportándome también, Pedro, con una información que es muy importante. Recordarles que el hermano Víctor José Atopo, con residencia en Caracas, Venezuela, está grabando, él graba y edita y también reproduce los programas para las personas que por razones de trabajo, de tiempo, no pueden escucharlo en vivo, pues lo escuchan en diferido. Así es que gracias, lo informamos porque precisamente estaba viendo en el chat de la radio que Norma Sagrario por primera vez se sintoniza con el programa y nos dice que por razones de tiempo a veces no lo puede escuchar, y a la vez también da otro tipo de informaciones. Hay muchos saludos para ustedes, hermanos, para todos los miembros del programa, lo que agradecemos sinceramente. Así es que hacemos la mención también, aparte de Víctor José Atopo, con esa enorme labor de la divulgación del espiritismo a nivel mundial, porque lo transmite por diferentes redes. También lo mismo para Franklin Rojas, que son puntales en esta obra. Y de la misma manera estamos agradeciendo la comunicación de Rómulo de Costa Rica, que está haciendo la sugerencia que este programa debiera ser todos los días para poder hacer una excelente labor. Cuánto deseáramos hacerlo de esa manera, pero realmente las condiciones económicas no permiten para hacer esa labor, pero agradecemos la comunicación de Rómulo y esta comunicación que es de Centroamérica. Solamente para eso, Rodolfo, y continúen con el programa Conócete a ti mismo. Pero ojalá que el hermano Rómulo de Costa Rica lo divulgue entre sus paisanos, entre sus conciudadanos, para que ellos también nos escuchen, para que se haga expansionando también en Costa Rica. Claro. Porque allá no, por el momento no sabíamos que hubiera alguien interesado en el estudio, ¿verdad? Sí, seguramente. Pero qué buena noticia esta. Seguramente él está escuchando, te está escuchando y seguramente así lo hará. Con permiso, Rodolfo. Gracias, muy claro.
Pues felicitaciones al hermano de Costa Rica que se une a la red de estudiantes de espiritismo, ¿verdad? Qué bueno. A través de la internet. Nos gratifica mucho esa noticia, verdaderamente. Exacto, todos nuestros maestros desencarnados estarán muy felices de esto, ¿verdad? Porque es lo que ellos soñaron siempre, divulgar el espiritismo, el amor, la moral y todo. Entonces, qué mejor que ellos, ¿verdad? Que lo hagan por allá, porque también tenemos escuchando espíritus desencarnados, ¿verdad? Que están por ahí. Naturalmente que vienen, sí, que oye, que escuchen. Nos dirigimos igualmente y con más amor y benevolencia, si cabe, a la otra gran pleyada de hombres y mujeres que buscan en el espiritismo su descanso y consuelo, agobiados en su conciencia por el engaño religioso, pero que menos ilustrados que los que acabamos de describir, por un agradecimiento tacaño, se quedan en esos centros de amalgama donde los detractores saben amoldarse a los temperamentos malos y buenos, místicos y fanáticos, calumniadores y críticos, charlatanes y conferencistas, ignotos y truanes, puras y pudibundas, castas y adúlteras, virtuosos y criminales, todos son admitidos al banquete de la gracia y el perdón de Dios. Infames. ¿Dónde estaría la justicia de la ley en esos perdones y gracias? ¿Cómo se justificaría ese Dios parcial, injusto y ruin ante mí y cualquier otro ofendido y perjudicado, que no hubiéramos sido resarcidos y que Dios hace todo cuanto quiere? ¿Ese será el Dios religioso, el Dios de los espiritualistas? Pero el Creador, Padre de los espíritus, rector y maestro sumo del espiritismo, ese que es el autor de las leyes inflexibles, ese no hace cuanto quiere, hace cuanto debe, y ab eterno y semi eterno se marcó él mismo en esas leyes lo que haría, lo que hace. Entonces, como dice, ¿va? Que todos los religiosos hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero no lo que deben, porque el deber es trabajar, es enseñar el amor, la moral a todos nuestros hermanos. No, y realmente, hermana, fíjate que esos charlatanes, si da no sé qué ver la gente tan retrasada que está todavía en lo que es el conocimiento espiritista, yo me he puesto a ver, nada más por curiosidad, a oír los sermones de los evangélicos, por ejemplo, de los pastores. Pero mira, dicen unas tonterías y la gente se queda maravillada de las palabras que está diciendo el señor director, ¿verdad? Y realmente son unas bobadas que dicen que no tienen sentido. Y para todo recalcan con la Biblia, según el versículo tal del capítulo tal. La Biblia es un libro ya caduco, realmente, verdaderamente no tiene razón de ser. El código de amor universal es el que está ahora de turno, podríamos decir. Y todos estos libros, acuérdate que son para la mentalidad de las personas de aquella época, de siglos pasados. Sí. Y antes, por ejemplo, cuando en tiempo de Jesús, solamente el idioma era muy corto, solamente eran cinco sílabas, 5 palabras. El arameo no era posible expandirse. Por eso Jesús habló con muchas parábolas, muchos ejemplos, ¿verdad? Prácticos. Pero todo eso ya no encaja actualmente en el progreso espiritual que hay. Deberían de esto ya, señores, de caducar esos libros, dejarlos en el museo, porque ya no, la Biblia ya no cuaja a estas alturas. Pero esa es la muletilla de ellos siempre, la Santa Biblia, la palabra de Dios, y tantas cosas que no son así, ¿verdad? Por eso es que la humanidad vive engañada bajo las garras de estos hermanos, ¿verdad? Pero verdaderamente es una pérdida de tiempo estar mencionando esto, pero es hacerles conciencia, ¿verdad? Sí. Porque realmente no a estas alturas de la humanidad, del progreso,
Ya estamos en la nueva era. Ya estamos, ya pasaron 100 años. Entonces ya pasó el juicio de mayoría también. Entonces, las personas que están infringiendo las leyes, haciendo barbaridades, como lo es el narcotráfico, los crímenes, los asaltos, tantas calamidades que hay actualmente, principalmente en estas áreas de Centroamérica, ¿verdad? México está muy afectado por eso también. Pero esto, como el hombre tiene libre albedrío, ¿va?, de hacer lo que le parezca bien, pero también está la justicia. A las leyes del espíritu no les va a permitir tantas calamidades, porque realmente estos hermanos son los falsos juramentados que juraron a la hora del juicio de mayoría venir a defender el amor, la fraternidad, y están haciendo toditito lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué les espera? Los mundos hospitales, ¿verdad? Tendrán que curarse, porque realmente el espiritismo no condena, como dicen, ir al fuego eterno, como dicen las religiones, ¿verdad? No, por eso están los hospitales, que son otros mundos de menor progreso, donde tienen que regresar forzosamente por sus malos comportamientos, ¿verdad?, por sus malos hechos, por su maldad. Así es pues que todas esas cantaletas que dicen los religiosos ya no debieran de ser, ¿verdad? Sí. Lastimosamente hay mucha gente que lo sigue y naturalmente que los perjudica. Aprovecho la oportunidad para saludar a Bertie, a Marcelito y a Willy allá en Orlando, Estados Unidos. Un saludo fraternal para ustedes, apreciables amiguitos míos. Sí, como también el decálogo de Moisés, ¿verdad?, fue caducado y solo ahora ama a tu hermano. Ahí está resumido todo, ¿verdad? Entonces todo ha ido Sí, el decálogo de Moisés para su época, ¿verdad? Para su época, exacto. Entonces, los 10 mandamientos. No tenemos que estar con lo mismo, ¿verdad? Porque no, entonces, los libros son los mejores maestros, ¿verdad? Porque entre más se estudia, más se aprende, más se razona, más se entiende, ¿verdad? Todo lo que es el espiritismo, al que han denigrado y al que han tergiversado con tantas patrañas, ¿verdad? Tantas bajezas, ¿verdad? Exacto, sí, porque muchos hermanos pobres, ¿verdad? Porque las penas de la vida, los problemas y todo eso los llevan a buscar un consuelo, una ayuda, pero llegan al punto equivocado, pues, ¿verdad? En donde los favorecidos son los de ahí, los sacerdotes. ¿Y sabes qué otra cosa, hermano, que es grave también? Que se fanatizan. Sí. Y eso es muy perjudicial, porque no aceptan, ya no entienden, no razonan, no aceptan la verdad, ¿verdad? No hay razonamiento. No hay razonamiento. Entonces, el fanático es, pero es el extremo, ¿verdad? Lo malo, ¿verdad? Porque no acepta, como tú dices, el razonamiento. No acepta nada. Él se está cerrado con lo que dicen, lo que le han impuesto, ¿verdad? Sí. Y así es su vida. Y así le hace daño a la familia también. Exacto. Porque fíjate que el espíritu, cuando se encarna, pues presenta su plan, lo que como decíamos anteriormente, qué fue lo que hizo de bueno, de malo, qué obras buenas, cuántas deudas contrajo, nuevas, ¿verdad?, que tiene que pagar. Pero también, cuando está uno desencarnado, está plenamente consciente de las leyes del espíritu, de lo que es la reencarnación, de lo que es la vida eterna continuada. Todo eso lo sabe el espíritu cuando reencarna. Pero se viene a topar con un ambiente religioso, porque los padres son religiosos y les inculcan la misma religión. Sí. El espíritu ya venía limpio de eso, de todos esos prejuicios, ¿verdad? Pero se ve involucrado nuevamente en su nueva encarnación por la conducta de sus padres, porque son religiosos y los ponen a colegios, de escuelas religiosas a recibir la doctrina, y tienen que cursar, hay un curso de religión que tienen que aprobarlo, si no ganan los grados. Sí. Entonces mira cuánto perjuicio le hacen a aquel espíritu que venía limpio de todo eso, con propósitos más nobles, mejores, en un nuevo juicio destino. Pero es perjudicial para ellos todo esto, ¿verdad?
y se envuelve pues en el nuevo ambiente, en la nueva situación, y su derrotero lo pierde. Sí, así lo dice el maestro en el libro, porque a veces vienen misioneros y llegan a un hogar que es religioso, pues entonces vuelven otra vez, como crecen con esas costumbres y esas malas costumbres, ¿verdad? Porque vuelven otra vez, pero, o sea, les cuesta volver otra vez a progresar, ¿verdad? Entonces, para eso fue el juicio de mayoría también, en que, como dices tú, ¿verdad? Todos juraron, pero no cumplieron. Entonces, siguen ahí mismo, pero en esas encarnaciones ya van al mundo de su categoría, cada uno que va desencarnando y poco a poco, ¿verdad? Tienen que ir comprendiendo, porque tienen que llegar a comprender un día de estos, ¿verdad? Porque todo esto es progreso. Ajá, sí. Entonces el tema es muy bueno, porque estamos hablando, no contradiciendo a los demás, ¿verdad? Porque cada quien en su borriquillo, dice el maestro. Es un grado de progreso cada quien, ¿verdad? ¿Verdad? Cada quien hace lo que le... Entonces, aquí no los obligamos, sino que les invitamos a estudiar y a razonar para y a exponer, ¿verdad? Para que ellos razonen, para que ellos se den cuenta de la diferencia, del cambio, ¿verdad? Que puede haber. Sí, porque como decía anteriormente, hemos tenido tantos maestros que han sido eliminados físicamente, porque espiritualmente vuelven a reencarnar para seguir adelante. Damos una llamada. Bienvenido al programa Conócete a ti mismo. Gracias, hermano, muy buen día. Muy buen día. Solamente para felicitarlos con su programa. Muchas gracias, muy gracias. Es como dijeron, una gran ventaja pues, para el ser humano llegar a tener la oportunidad de escuchar programas como este. Qué bien, que nos alegra, hermano, que nos está escuchando, ¿verdad? Que les guste el programa. Solamente quisiera consultarles si dentro de sus investigaciones, ustedes no saben si todavía el señor que fue presidente, Jimmy Carter, todavía tendrá su cuerpo de mediums, creo que en Nueva York o en Washington, no sé dónde. Verdaderamente que desconozco esta información. Conozco sí la trayectoria de Jimmy Carter, que es un hombre muy especial, muy bueno, que está activo todavía a través de su edad, ¿verdad? ¿Cómo no? Y es el que va a varios países a difundir los conocimientos, la libertad, la justicia. Es un hombre de mucha categoría realmente. Le admiramos mucho a Jimmy Carter, verdaderamente. Y hay una fundación Carter, precisamente en su honor, debido al trabajo tan grande que ha realizado, ¿verdad? Correcto. Sí. Bueno, pues tal vez dentro de sus investigaciones ustedes llegan a traer algo, ¿verdad? Pues sienten ustedes, además estar dándoselo a saber a la comunidad. Sí, porque en realidad todos tenemos alguna mediunidad, ¿verdad? Todos en realidad, todos, absolutamente todos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu llamada, muchísimas gracias. Bueno, hemos concluido el programa esta mañana con mucha satisfacción de haber oído lo que oímos de esta reunión que va a haber de hermanos que van a participar en un nuevo programa, ¿verdad? Qué bueno, nos congratulamos mucho, verdaderamente. Sí, les damos las gracias. Pues el trabajo, el esfuerzo del hermano Hugo Álvarez, que le reconocemos, ¿verdad? Que ha trabajado mucho por la divulgación en este programa. Sí, muchas gracias. Hasta pronto, hermanos. Gracias, hermanos. Que la paz y el amor esté con ustedes siempre.